Luego de horas de negociaciones, los líderes de la Unión Europea acordaron una prohibición parcial de las importaciones de petróleo ruso. Un avance suficiente para Bruselas que por ahora no contempla prohibiciones al gas que recibe de Moscú. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle en español. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y arrancamos con los titulares de esta jornada. Bruselas impone la sanción más dura a Rusia desde el inicio de su invasión a Ucrania. Además de la prohibición parcial de las importaciones de petróleo ruso, la Unión Europea buscará centrarse en los sectores financiero y económico, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Las autoridades ucranianas temen que la ciudad de Severodonetsk pueda caer después de Mariupol y admiten que las tropas rusas ya controlan la mitad de esa localidad. Y en el informativo también hablaremos de violaciones de los derechos humanos, pero no en Ucrania, sino en Brasil. Allí la Fiscalía ha citado a la automotriz alemana Volkswagen para mediados de junio. Volkswagen es acusada de haber practicado la esclavitud en una granja de vacuno de su propiedad entre 1973 y 1985. Los líderes de la Unión Europea han acordado las sanciones más duras impuestas a Rusia desde que inició su invasión a Ucrania. Finalmente decidieron una prohibición parcial de las importaciones de petróleo ruso. El veto afectará a 2/3 del crudo. El acuerdo es el resultado de difíciles negociaciones entre los Estados miembros que terminaron en concesiones a algunos países de la Unión Europea que dependen en gran medida del petróleo ruso. Viktor Orbán celebró que cumplía 59 años durante la cumbre de la Unión Europea aquí en Bruselas. No obstante, el primer ministro húngaro ya obtuvo su regalo a la medianoche cuando los líderes del bloque acordaron un embargo al petróleo ruso, pero con exenciones para Hungría y otros países. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el acuerdo como un éxito. Estas sanciones golpean con fuerza. Realmente están destruyendo las bases financieras de esta guerra que dirige Putin. Ese es el objetivo. Y golpeando con fuerza la economía rusa. La Unión Europea prevé prohibir solamente el petróleo ruso que llega por vía marítima. Hungría, Eslovaquia y la República Checa podrán seguir recibiéndolo a través de oleoductos por ahora. El plan es poder imponer hasta finales de año la prohibición de casi el 90% de las importaciones de crudo ruso en el bloque. Incluso aquellos países que querían un embargo más estricto dicen que lo más importante es mostrar unidad. Me sorprendió de forma positiva porque cuando llegamos a la reunión las señales no eran tan buenas, pero todos fueron muy constructivos. Los que esperan que la Unión Europea imponga un embargo al gas ruso como siguiente paso se sentirán decepcionados. Es más fácil compensar el petróleo ruso. Había problemas técnicos con Viktor Orbán que logramos solucionar. Con el gas es otra historia. Por ello, tampoco habrá un embargo al gas en el próximo paquete de sanciones. También se abordó el alza de los precios de la energía en todo el bloque, así como la escasez mundial de alimentos por la guerra. La responsabilidad por todos los peligros a los que nos enfrentamos recae sobre Rusia y su presidente. Por ello es tan importante que intensifiquemos nuestros esfuerzos para asegurar que se pueda exportar cereal desde Ucrania. Los líderes de la Unión volverán a reunirse en junio. En esa ocasión, una posible membresía de Ucrania podría formar parte de la agenda. Valoramos este acuerdo logrado en Bruselas con la periodista María García Sornosa, a quien saludamos a esta hora en la capital europea. Hola María, ha sido una larga cumbre y finalmente la prohibición de las importaciones de petróleo ruso será solo parcial. ¿Se fractura con esto la unidad occidental contra Putin? Sí, Carol, de hecho ha sido la primera vez en estos más de 3 meses de guerra en Ucrania que la unidad europea ha estado realmente en riesgo. Sobre si este acuerdo parcial con el petróleo representa la unidad o todo lo contrario, depende a quien se lo preguntemos. La mayoría de líderes europeos lo han celebrado como el mayor castigo impuesto por el bloque comunitario contra Vladimir Putin. Pero también hay descontento entre el ala más dura, entre el este, los bálticos, también entre Ucrania, que pedían un embargo total. Pero lo cierto es que la Hungría de Viktor Orbán
lo llevaba bloqueando durante un mes casi y la Unión Europea no podía seguir permitiéndose esa imagen de división, por lo que ha terminado cediendo a ese órdago de Víctor Orbán, que es el enfant terrible de la Unión Europea, porque de hecho esta exención de los gasoductos significa que el país casi no quedará implicado por esta medida, ya que importa el 95% de su crudo procedente de Rusia a través de estos conductos. Emmanuel Macron, el presidente francés, no ha descartado nuevas medidas sancionadoras en las próximas semanas, pero lo cierto es que los europeos cada vez tienen más difícil aprobar sanciones. Antes se hacía en horas, ahora tardan semanas, y aquí de momento en Bruselas, Carol, no hablan de abrir esa caja de Pandora que sería sancionar al gas procedente de Rusia. María, además de esto, ¿se han anunciado más medidas contra Moscú? Sí, otro de los temas claves de la agenda ha sido abordar el debate sobre esa crisis alimentaria global agudizada por la guerra en Ucrania, que es uno de los principales graneros del mundo. La Unión Europea responsabiliza a Vladimir Putin de bombardear campos de cultivo y de prohibir las exportaciones de grano desde los puertos ucranianos. Todo ello está teniendo un impacto muy severo con los países de África y se está agudizando mucho las hambrunas severas. A pesar de esta situación extrema, no se han tomado ninguna medida, solo ha sido un debate. Lo que sí han hecho los líderes europeos es acordar un paquete de 9.000 millones de euros ya este mismo año para financiar los salarios de funcionarios o de médicos allí en Ucrania, y también, muy importante, Carol, han acordado invertir más y mejor en defensa, en material bélico, porque dos de las lecciones que deja esta guerra en Ucrania aquí en Bruselas es esa independencia progresiva de la energía rusa, pero también las primeras puntadas de la creación de la Unión Europea de la Seguridad y de la Defensa. Gracias, María García Sornosa, en Bruselas, por estas informaciones. Y el alcalde de Severodonetsk, en el este de Ucrania, confirma que las tropas rusas controlan aproximadamente la mitad de la ciudad. Una organización de socorro estima que hasta 12.000 civiles están atrapados allí sin alimentos ni energía. Tampoco pueden huir debido a los intensos combates. El sonido de la artillería retumba en la región del Donbass. Soldados rusos en campos soleados bombardean ciudades ya destrozadas antes de entrar a combatir. En un encuentro con su homólogo eslovaco, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que si obtuvieran armas de sus aliados, la situación daría un vuelco. En el este lo tenemos difícil por la falta de armas adecuadas. Si nuestra misión de recuperar la región lleva a que mueran decenas de miles de los nuestros, esperaremos a tener las armas apropiadas para salvar al mayor número posible de personas. Las armas son las que recuperarán el territorio. Rusia empuja para apoderarse de toda la región oriental de Donbass, que desde 2014 se encuentra parcialmente en manos de los separatistas prorrusos. Severodonetsk sufre una destrucción similar a la que asoló la ciudad portuaria de Mariupol. Pero también los ucranianos han logrado pequeños avances en el este del país. Más de 1.000 civiles fueron evacuados de las poblaciones controladas por los rusos en los alrededores de Kharkov. No hay electricidad, ni teléfono, ni agua. Es muy duro. No puedo contactar con mis hijos, con mi hija mayor. No hay trabajo ni dinero. Están implementando un régimen de ocupación. Han introducido el rublo. Los precios han cambiado. Obligan a la gente a firmar acuerdos de colaboración. Espero que pueda volver a casa, a mi lugar de nacimiento, y que aún sea parte de Ucrania. No quiero vivir bajo la ocupación. Simplemente no quiero. A medida que la ofensiva rusa avanza, el éxodo continúa. La gente huye del este con lo que puede llevarse, dejando atrás casas reducidas a escombros y cuerpos enterrados de forma apresurada antes de partir. Y la principal fiscal de Ucrania se ha reunido este martes con su homólogo de la Corte Penal Internacional en La Haya. Buscan coordinar las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados rusos en Ucrania. Algunos juicios ya han comenzado gracias a la meticulosa documentación sobre el terreno.
Sin embargo, investigar posibles crímenes de guerra podría ser más que un desafío en las regiones controladas por Rusia. Les advertimos que nuestro próximo informe contiene algunas imágenes explícitas. El ejército ruso dispara sin parar contra objetivos ucranianos. El Ministerio de Defensa de Moscú difundió estas imágenes. En la región de Donetsk, Sloviansk fue bombardeada durante la noche y al menos 3 personas murieron. En la ciudad de Severodonetsk, de gran importancia estratégica, se lucha intensamente. Según sus propias declaraciones, los separatistas prorrusos solo avanzan más lentamente porque no quieren destruir del todo las grandes plantas químicas que hay aquí. Un equipo internacional de investigadores trabaja para intentar que estos crímenes no queden impunes. Lo forman la Corte Penal Internacional, la Agencia de Justicia de la Unión en La Haya y los fiscales de Ucrania y otros países miembros del Este. En este momento estamos investigando casi 15.000 casos de crímenes de guerra. El punto principal de la acusación es el delito de agresión. Esto incluye a más de 600 sospechosos, entre ellos oficiales militares de alto rango, políticos y agentes de propaganda de la Federación Rusa. La Corte Penal Internacional había destinado un equipo a la zona en guerra a mediados de mayo, el mayor grupo de investigadores jamás enviado por la institución. El equipo también estuvo en Busha, el suburbio de Kiev, donde se encontraron cientos de civiles muertos tras la retirada de las tropas rusas, fosas comunes, violaciones, ataques a hospitales. El clamor por la justicia es alto, pero no será tarea fácil. No obstante, ya ha habido 3 condenas. La guerra de Ucrania es el conflicto mejor documentado que hemos visto hasta ahora. Pero como los crímenes siguen sucediendo en zonas en guerra, lo más importante ahora son los testimonios, como los de quienes huyen de Kharkov, en el noreste de Ucrania. Y ya nos acompaña Andrés Blumenkrantz, lo que quiere decir que vamos con la información económica para hablar, Andrés, de una de las graves consecuencias que ha tenido esta guerra, de una de las tantas. Una de las graves consecuencias, además de las tragedias humanas que vemos en una guerra, por supuesto, lo que está afectando a todo el mundo es lo que está pasando con nuestros bolsillos, Carol, y de eso vamos a hablar, de la inflación, empezando por la eurozona, donde se ha registrado un fuerte incremento de precios en el mes de mayo, que ha quebrado otro récord, alcanzando una tasa interanual del 8,1%. La inflación en los países de la eurozona va en ascenso desde el año pasado y se aleja cada vez más del 2% que el Banco Central Europeo considera óptimo. Es un nivel de inflación mínima sin riesgo de deflación. Al principio, la subida de precios se debió sobre todo a los problemas en las cadenas de suministro causados por la pandemia, así como al aumento de los precios de la energía. Pero la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia agravaron dramáticamente esta tendencia, aumentando aún más la factura energética y el precio de los alimentos. Estos mismos factores son los que han disparado la inflación en Estados Unidos, dejando la Reserva Federal sin excusas ya para empezar a normalizar las tasas de interés. El presidente Joe Biden ha declarado el control de la inflación como objetivo principal en la política económica por tratarse de una redistribución regresiva del ingreso que perjudica, por supuesto, a los más pobres. Este martes hubo en este sentido una importante reunión entre el presidente Biden y el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de esto vamos a hablar ahora mismo con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Bueno, Ana, para empezar, cuéntanos qué es lo que hay detrás de esta reunión. Pues la necesidad de hablar de la inflación. El presidente de Estados Unidos dice que es su mayor preocupación y el presidente de la Reserva Federal es quien tiene las herramientas para reducirla a través de las subidas de las tasas de interés y la reducción del balance de la Reserva Federal. El caso es que a los dos se les acusa de haber estado algo pasivos ante esta subida de precios. En el caso del presidente de la Reserva Federal se le acusa de que erró en el diagnóstico. Dijo que esta subida de precios iba a ser temporal, no lo ha sido, y que tenía que haber empezado a subir tipos de interés hace ya tiempo. En el caso del presidente del gobierno se le acusa de haber subido los precios precisamente dando subvenciones a las personas que la habían necesitado durante la crisis de la COVID.
Sea o no justa esta interpretación que hace la oposición y quienes están en contra de Jerome Powell, lo cierto es que los índices de confianza de los consumidores de Estados Unidos están muy bajos, que hoy se ha conocido que un 25% de las personas que están a punto de jubilarse no lo van a hacer por esta subida de precios y que realmente está empezando a caer en el precio, en la psique de los consumidores. Ahora mismo la inflación que conocemos es la de abril, ha estado un poquito por debajo de la de marzo, pero lo que más notan los consumidores es el precio del combustible, de las gasolinas, y este no hace más que subir. Ana, cuéntanos en este complicado panorama cuál es el principal problema que está enfrentando el presidente de la Fed. Pues que la medicina que va a tener que aplicar para bajar la inflación es muy amarga, a nadie le gusta que el precio del dinero sea más alto, pero sobre todo que puede tener efectos secundarios y eso puede ser una recesión. Ahora mismo no todo el mundo está pensando que puede haber una recesión justo en este año, pero no se descarta que sea para el año que viene. Además, Powell no tiene en su mano dos problemas que están atacando a la economía. Uno de ellos son la subida de los precios de los combustibles y la subida de los precios del petróleo, que está más determinado por lo que está pasando en Ucrania, y otro, lo que puede devenir por los problemas en la cadena de los proveedores. Eso es lo que tiene en sus manos. De momento ha telegrafiado que en junio y en julio habrá medio punto de subida de los tipos de interés, que ahora mismo son del 0,75 y 1%. Ana Nieto, Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. Rápidamente repasamos otras noticias económicas de esta jornada. El gigante ruso Gazprom confirmó que ha cortado por completo el suministro de gas a Países Bajos, tras la negativa de este país a pagar en rublos su factura de abril a través de la empresa Gasterra. La firma neerlandesa, por su parte, informó de que ya ha contratado en otro lugar los 2.000 millones de metros cúbicos de gas que esperaba recibir de Gazprom hasta el mes de octubre. El presidente senegalés y de la Unión Africana, Macky Sall, advirtió a los líderes de la Unión Europea que las sanciones contra Rusia amenazan el suministro de alimentos a todo el continente africano. Hablando por videoconferencia con los líderes europeos, Sall dijo que la decisión de expulsar a los bancos rusos del sistema SWIFT afectará también los precios de los alimentos. Israel firmó su primer acuerdo de libre comercio con un país árabe, los Emiratos Árabes Unidos. Ambas naciones normalizaron sus relaciones hace 2 años. El acuerdo de libre comercio suprime los aranceles en el 96% de los productos que intercambian. En el año 2021, el comercio entre Israel y los Emiratos Árabes alcanzó $900 millones. Y nos vamos a Brasil ahora con Carol Guerrero. Gracias, Andrés. Efectivamente, la Fiscalía de ese país ha citado a la compañía alemana Volkswagen para el próximo 14 de junio. La automotriz tendrá que responder a las acusaciones relacionadas con la granja que gestionó su filial brasileña entre los años 70 y 80. La Fiscalía habla de esclavitud moderna, trata de personas, abusos, tortura e incluso de muerte. Cientos de personas pasaron por esa granja en una década. Aquí en Alemania, las investigaciones periodísticas de Süddeutsche Zeitung y las emisoras públicas NDR y SWR dieron a conocer la dimensión de los hechos. Esto es lo que queda de los terrenos de Volkswagen en la cuenca del Amazonas. Fueron explotados por el consorcio alemán Volkswagen entre los años 70 y 80. Hoy solo quedan ruinas. Ahora han aparecido indicios de que cientos de trabajadores podrían haber sido esclavizados aquí con el conocimiento y la aprobación de la empresa. Durante todo el periodo que existió la granja de Volkswagen, mantuvo como esclavos a los trabajadores que limpiaban la hacienda, el bosque y preparaban los terrenos. Fue ese sistema utilizando trabajadores esclavos. En 1973, Volkswagen compró un pedazo de selva tropical amazónica. La compañía quería entrar en el negocio cárnico. Para ello, obligó a los trabajadores, como José, a talar el terreno. Golpeaban a los trabajadores con una correa para obligarlos a trabajar. Los intermediarios tenían supervisores que nos obligaban, siempre con armas en la mano.
Estos trabajadores ahora son testigos en la investigación. Cuentan que se les negó el tratamiento contra la malaria, que fueron humillados, y se les ataba si intentaban escapar. También recibían palizas y algunos incluso perdieron la vida. El director de la granja era el suizo Friedrich Brugger, de 84 años, que niega toda la culpabilidad. No se corresponde en absoluto con los hechos. Es posible que haya habido casos aislados, pero no se produjo para nada de forma sistemática o de la forma que usted retrata. Es absolutamente ridículo. Brugger no habla en nombre de Volkswagen, aclaró la compañía, que rechazó hacer comentarios sobre su testimonio. Fuentes de la empresa aseguraron tomarse la investigación en serio. El consorcio alemán fue citado en Brasilia a mediados de junio para comparecer. El presidente peruano Pedro Castillo denunció que se ha desatado una persecución política en su contra tras la decisión de la Fiscalía de incluirlo en una investigación por supuesto tráfico de influencias. Su abogado presentará un recurso para impedir que sea investigado. Castillo ha negado estas acusaciones y asegura que no le ha robado nada al país. Sin embargo, está siendo investigado desde el año pasado por presunta corrupción en varios casos. Entre ellas, la adjudicación irregular de la compra de biodiesel o la licitación de la construcción de un puente a través de una presunta red mafiosa instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y seguimos en el Perú porque allí se iniciaron excavaciones en busca de los restos de 5 estudiantes que desaparecieron y fueron asesinados hace ya 30 años durante el conflicto interno que atravesó el país entre 1980 y 2000. Militares del destacamento Colina irrumpieron en una universidad conocida como La Cantuta y detuvieron a 9 estudiantes y un profesor acusándolos de terrorismo. Todos fueron ejecutados y hasta el momento solo se han recuperado los restos de 5 víctimas. Por este caso, la justicia peruana condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de cárcel. Han pasado casi 30 años y los familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta aún no saben dónde fueron enterrados sus seres queridos. En la quebrada de Chavilca, cerca de la capital Lima, la Fiscalía peruana, con la ayuda de arqueólogos forenses, dio inicio a nuevas excavaciones para encontrar los restos de 5 de las 10 víctimas desaparecidas. El 18 de julio de 1992, miembros del Grupo Colina, un cuerpo del Servicio de Inteligencia durante el gobierno de Alberto Fujimori, irrumpieron en los dormitorios de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta. Ahí secuestraron a 9 estudiantes y a un profesor bajo sospecha de terrorismo. Luego los llevaron a las afueras de la capital para después asesinarlos y sepultarlos en fosas clandestinas. Los expertos se guían del testimonio de militares y exintegrantes del Grupo Colina para encontrar los restos. Algunos familiares asistieron al inicio de las excavaciones, entre ellos la exministra de Cultura, Gisela Ortiz, quien perdió a su hermano durante la masacre. Los familiares no podemos estar tranquilos sabiendo que nos faltan nuestros desaparecidos para enterrarlos y para cerrar un duelo que se ha prolongado tanto tiempo. Y creo que esa sensación de injusticia es una sensación que todavía la vivimos. Hasta el momento solo se han recuperado los restos de 5 de las 10 víctimas. El único que espero es que lo encuentren algo de mi hijo, algo. Si no encuentran, seguiré pensando en él. La justicia peruana culpó al expresidente Alberto Fujimori por la matanza de La Cantuta y también la de Barrios Altos. Los 95 años. Fujimori, que había huido del país en 2002, primero a Japón y luego a Chile, fue finalmente extraditado de vuelta al Perú en 2007 para ser juzgado y finalmente condenado en 2009 a una sentencia de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Rechazo los cargos, totalmente. ¡Soy inocente! A pesar de esto, los familiares de las víctimas no podrán cerrar este doloroso capítulo hasta que no sepan dónde están los restos de sus seres queridos.
El caso de la cantuta es uno de los más emblemáticos en la historia moderna del país y sus consecuencias aún repercuten en la sociedad peruana. Y la Asamblea Nacional de Nicaragua, afín en su mayoría al gobierno de Daniel Ortega, canceló este martes por mayoría absoluta la actividad de la Academia Nicaragüense de la Lengua. La entidad lingüística centroamericana creada en 1928 fue señalada por Ortega junto a casi un centenar de ONGs de utilizar las donaciones gubernamentales recibidas para intentar derrocar su administración con apoyo de Estados Unidos. Entre las más de 250 asociaciones y organizaciones que han sido prohibidas se encuentran además la Fundación Enrique Bolaños, del expresidente del país. La Real Academia Española ha manifestado ya, por ejemplo, su profunda preocupación por la desaparición de una sociedad cultural por la que han pasado escritores de la talla de Rubén Darío, Alonso Cortés o Lisandro Chávez, entre otros. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia hoy. La Organización Mundial de la Salud dice que la industria del tabaco está envenenando el planeta. Un nuevo informe publicado en el Día Mundial Sin Tabaco culpa a la industria de la deforestación y la contaminación, así como de 8 millones de muertes al año. La OMS afirma que cada año se vierten en el medio ambiente más de 4,5 billones de colillas, una amenaza para la vida. Noruega y Hungría han confirmado sus primeros casos de viruela del mono. Más de 20 países en los que el virus no es endémico han notificado ya brotes. En total se identificaron 300 casos, la mayoría en Europa. La OMS dice no estar segura de que la propagación pueda contenerse completamente. La viruela del mono se limitaba hasta ahora a algunas zonas de África. En Uvalde, Texas, comenzaron los funerales por las víctimas del tiroteo de la semana pasada en una escuela primaria. 19 niños y 2 maestras fueron asesinados por el atacante. Este martes tiene lugar el entierro de una niña de 10 años en una funeraria ubicada frente a la escuela. La tragedia ha reavivado el debate sobre la tenencia de armas en Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.